Hola, buenos días, mi nombre es Iris y hoy les voy a explicar la secuencia lógica de operaciones a seguir en el análisis de bioproductos en el caso de la cromatografía. Este es el tema 2, actividad 4. Para comenzar vamos a decir que esta es una serie de pasos para tener un correcto resultado de nuestro analito. Los pasos para realizar un análisis cromatográfico comienzan con indagar sobre la muestra, una idea general sobre los posibles compuestos que la constituyen para definir si la muestra requiere tratamiento previo para su conservación o análisis. Después tenemos tratamiento de la muestra, que deben recibir un tratamiento preliminar que puede consistir en una separación de secado, pirólisis, estarificación, acilación o silanización, o una extracción en fase sólida. Después está la selección de condiciones para el análisis. Las posibles compuestos constituyen de la muestra permiten suponer grupos funcionales presentes, polaridad, pesos moleculares, puntos de ebullición, presión de vapor, que son propiedades necesarias para definir tipo de columna, soporte, fase líquida, estacionaria, temperatura del inyector, temperatura de la columna, gas portador y velocidad del gas, detector, amplificación y por último la cantidad de muestra para realizar la primera inyección. Otro punto son las condiciones instrumentales, que es la calibración y operación del equipo de acuerdo con las instrucciones y normas de seguridad recomendadas por el fabricante según la marca y modelo del cromatógrafo disponible. Aparentemente este punto va dirigido también al bioproducto que vas a analizar y si la persona que está a punto de utilizarlo sabe hacerlo o no. Después tenemos la inyección y correo de la muestra, que puede ser necesario un análisis previo para modificar las condiciones como temperatura, cantidad de muestra, flujo y tipo de gas, columna y tipo de detector. Por último punto tenemos la interpretación del cromatograma. El cromatograma depende de variables tales como velocidad de la carta, si se usa un registrador, amplificación, poder de resolución de la columna, cantidad de muestra inyectada, temperatura, presión, velocidad, flujo, etc. No siempre sucede que el resultado de una primera inyección sea un cromatograma perfecto, por lo cual es necesario interpretarlo bajo varias condiciones para optimizarlo y hacerlo útil para los fines analíticos. Con tal propósito se deben considerar los siguientes factores que afectan estos resultados. Los factores, el primero es la presión de gas de arrastre, que es una columna cromatográfica para gas. Las partículas de empaquetamiento ofrecen una resistencia al flujo del gas de arrastre debido a la viscosidad finita del gas, por la cual hay un gradiente de presión a lo largo de la longitud de la columna. Este gradiente no tendrá efecto sobre el volumen de retención, pero sí sobre el tiempo de retención debido al hecho de que el gas es compresible, por tanto la rata volumétrica de flujo es más grande la salida que la entrada. Así, el gradiente de velocidad es inevitable cuando hay un gradiente de presión en la columna. Se ha demostrado que una relación de presión muy grande entre la entrada y la salida de la columna tiene un efecto adverso en el trabajo de la columna, y lo más deseable para el diseño de las columnas es que la relación de presión se aproxime a la unidad. Esta es la razón por la cual las columnas trabajan mejor con presiones en exceso de atmósfera que bajo vacío. El punto número 2 es la temperatura, que en cambio la temperatura afecta al coeficiente de partición y la rata de flujo volumétrico para una relación dada. Con resultado de estos factores se puede demostrar que los tiempos de retención relativos son más grandes a bajas temperaturas que a altas temperaturas, y así la reducción de la temperatura aumenta la eficiencia de la columna. Por otro lado, el uso de las bajas temperaturas resulta en un tiempo de análisis mayor y fácilmente se sobrecarga la columna, siendo necesario inyectar cantidades pequeñas a la muestra. Y por último, un resumen de los factores que afectan el análisis cromatográfico, así como la rata volumétrica, la concentración de la fase estacionaria, la solubilidad del componente, la volatilidad, la temperatura de la columna y la longitud de la misma. Gracias.